Hubo un tiempo en que España era una nación poderosa, la nación más poderosa del planeta. Había aquel dicho antiguo que rezaba de la siguiente manera, que en España no se ponía el sol. Quizás algunas personas no han entendido qué quiere decir esa metáfora. ¿Qué quiere decir? No es que, digamos, el sol se quedara fijo en España, en la, digamos, en el territorio español en aquel tiempo, ¿no? La península española, ¿no? No, no. Que donde quiera que diera el sol en la tierra, había territorio español. Más o menos la metáfora significa eso. Las vueltas que da la tierra a sí misma y alrededor del sol, siempre quedaba el sol, porque el sol, por ejemplo, da en la mitad de la tierra por el día y la otra mitad de la tierra es de noche. Y viceversa, ¿no? La tierra va dando vueltas y en la otra mitad vuelve a ser de día y así. Pero había tanto territorio en España, tanto en África, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en Asia, Filipinas, tanto que era una conquista mundial. De hecho, ya en África empezó ya, en otros países, en Cuba, en otros sitios que también al territorio español, como en Texas, Norteamérica, en todos sitios. Pues ya en África tuvo que realizarse la Legión Española, que es el ejército más capaz, más valiente del planeta. Pues llevan ese espíritu, los legionarios y legionaria, porque cuando yo estuve muchos años como paracaidista legionario, pues no se permitía a las mujeres, ¿no? Tiempo de Franco, el general Franco, no. Pero luego sí, luego se dedujo que las mujeres tienen derecho y son tan valientes como los hombres. Y hoy es muchas veces es extraordinario en los ejércitos español. No, empezó con la legión y luego en otros regimientos que se ven mujeres y son tan capaces o más que los hombres. Y en los desfiles es fantástico esa disciplina, tanto de la legión como de otros ejércitos, pues la mujer es idónea, es soberbia, impresionante, capaz, disciplinada. Pero vengo a decir otra cosa sobre España. España fue perdiendo territorio a lo largo de la historia. Fueron conquistas, digamos, en Cuba, la independencia, en Centroamérica, Sudamérica, en todas partes. Se fue perdiendo el territorio, donde era conquista española. Ya digo, toda Sudamérica era conquista española, porque había gente allí, naturalmente que había gente, millones. Pero claro, nadie se suponía cuando Colón llegó allí, con las tres carabelas, ¿no? Pues se pensaba en el mundo que no había más tierra que la que se veía y que los océanos desde España, eso era historia de la Iglesia Católica, que había el océano hacia y avanzaba todo el océano hacia un precipicio y caía el océano a un hoyos infinitas y que los barcos que iban allí caían también. O sea, eran las fábulas que ha inventado siempre, las supersticiones y tal. Y Colón dijo que no era verdad. Ya tenía planos de la Tierra, Colón. Ya tenía planos. Y que sí había, y que la Tierra no era un plato, como decía la iglesia, con cuatro elefantes, una tortuga, una serpiente, o sea, había unos símbolos estúpidos, y que no. La Tierra es redonda y da vueltas. Y que tú sales de un punto y vuelves otra vez en círculo al mismo punto, si tuvieras que navegar por el mar. Y no se lo creía, no, pues siempre la iglesia católica, no, resulta que no, que eso, le ponían de hereje a Colón y todo, que no, eso era una mentira, que podía hundir los barcos. No, cogieron los barcos con el apoyo, precisamente, pues, de los reyes católicos, que es un empresario judío, ¿no? Que aportó dinero para llevar tres carabelas, tres barcos medievales, y dieron la libertad a muchos presos, ¿no? Como hacen en Rusia ahora y en otros países, ¿no? Que sueltan los presos y dicen carne de cañón. Y dice, a lo mejor sobreviví, si no, pues mira. Porque la gente era supersticiosa, ¿no? Dice, no, si aquí vamos a ir al mar y un momento vamos a hundirnos a un abismo y ahí muerto. Y dice, bueno, pues elegir en supuestamente, si tenéis suerte, sobrevivir y si no morir. Pero en la cárcel vais a morir, porque allí en las cárceles pues, eran de años y de hambre o lo que sea de frío se moría. Y fueron las tres carabelas, ¿no? Bueno, ya conoce la historia. Cuando llegó a Colón, a América, a Centroamérica, Sudamericana, pues se impresionaron que había culturas y millones de personas, pero culturas diferentes, ¿no?
y que había edificios y arquitectura antigua y cosas así que no se suponía que eso habría allí. Y entonces, claro, desgraciadamente no es por hacer historia, digamos, negativa, pero claro, fue un drama para mucha gente que sudamericanos y a los indios se consideraban como nada, ¿no? Y bueno, ya saben lo que pasó, ¿no? Es trágica la historia, ¿no? Que muchos indios se los cargaban, se los mataban y que iban colonizando aquello y arrasando y llevándose todo lo que podían llevarse y ya tal. Pero no ese es el tema, es que quiere decir que España llegó a ser una potencia mundial, mundial, donde quiera que era España el centro casi de la cultura mundial. Bueno, pues la historia, que poco a poco se fue perdiendo todo, conquista, digamos, tanto en Cuba y en otros países, en Filipinas, en Centroamérica, Sudamérica, tal, entonces se fueron independizando eh, y llegó a ser España muy reducida a costarnos con las Islas Canarias, las Baleares y tal, y un poco de África del Norte, etcétera, etcétera. Pero hay historias y hay tradiciones y hay leyendas que dicen que España volverá a ser un país glorioso. Hay leyendas, ya la veréis. Eso hoy en día parecerá, bueno, hoy en día, sí, América, Norteamérica es fantástico, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Esa es una potencia mundial. Angloamericana, en Inglaterra y América, pues sí. Y podría ser otros países, no ya es tan seguro que otros países, pues sí, tengan una economía fuerte, tengan una industria fuerte y tal, y lleguen a ser unas potencias, pero no. Fuera de América, Norteamérica e Inglaterra, están unidos siempre, angloamericana, no creo que haya una séptima potencia mundial que anule a Norteamérica y a Inglaterra, no creo, no hay más. Pero, ¿y España? Es muy impresionante los relatos, porque es largo de contar, ¿no? Pero quiere decir, parece fantasioso para alguna gente, no lo es. La persona que ya me conoce, que ya sabe, está detrás en la candileja y dice, no, lo dice es verdad, claro. Lo que pasa es que hay mucha gente implicada, muchas sociedades, mucho dinero, el Vaticano, logias, satanistas, videntes, Ulver, ocultistas, y Vaticano sobre todo, y la Iglesia, y los monasterios, y el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, y las inmobiliarias del Vaticano, y te pierdes. Que no le interesa que España vuelva a ser lo que fue, un país glorioso, como en tiempo del general Franco se decía que España grande y libre, y era verdad, llegó a ser grande. Previamente España después de la guerra civil se restauró enseguida, ¿no? Porque hubo una economía que estaba destruida, pero luego poco a poco la ayuda Marshall y tal, se levantó y España llegó a ser ya en los años 60, 70, ya es un país que daba que pensar, fuerte. De hecho, el turismo casi de Europa venía a España, era todo. Y el turismo dio publicidad y economía a España, pero vamos, como nunca. Porque ya algo se llenaron de hoteles la Costa Brava, Costa del Sol, Las Palmas, Mallorca, etcétera, etcétera. Y ya se llenó de turismo. El turismo trae dinero, trae divisas, y trae gente, y trae inmobiliarias, y trae inversores, y trae de todo. Es la verdad. Y España empezó a surgir, pues, bueno, ya ser un país querido por todo el mundo, ¿no? Porque tenemos el carácter español, las costas españolas, la lira española, en fin. Hay España, hay un espíritu fuerte, además de conquistar. Hay muchas veces que hay un relato que quizás tenga que ver con lo que yo digo, pero que es verdad, ¿no? Que cuando es un relato de eso, la guerra civil española, ¿no? Bueno, que el general Franco pues pidió ayuda a Alemania, ¿no? Alemania le ayudó, luego Alemania pidió ayuda a España para la conquista de Rusia, le dio una división voluntaria, la división azul y tal, pero hubo un intercambio económico con Italia, con España. Y llegó un momento en que al final, no es este el tema, pero quiero decir, para añadir lo que va a pasar en España, lo que pasó, que, bueno, que terminó la guerra civil, el general Franco instaló un gobierno dictatorial, claro, y se empezó a restaurar España y de las cenizas, pues, a subir, a subir, a subir, llegando a ser ya los años 50, 60 y tal, pues ya es una España que daba alegría, ¿no? Pues la gente, ya todo el mundo se venía a España, ¿no? Hay territorios en la Costa Brava, Costa del Sol, en Andalucía, en Marbella, que bueno, que en la mayoría de los ricachones del mundo están en España, ¿no? En la Marbella, en otros sitios, que se hacen edificios, casas, y hay poblaciones en España que solamente para alemanes.
sea, que compran una casita pequeña, un crédito, te lo van pagando y se vienen a vivir aquí, debajo del sol, a las playas, la alegría, el vino español y las fallas españolas, lo que sea. Bueno, la España empezó a resurgir como ya una potencia que ya daba mucho que pensar y ya daba el respeto a todo el mundo y todo el mundo a España. Turismo, no turismo, inversores. ¿Y qué digo esto? Porque la alegación que yo he dicho muchas veces y la hago y será así, que España digamos, de la actualidad, porque claro, no vamos a comparar España con Norteamérica, ¿verdad? Económicamente hablando, ¿no? Luego España moralmente sí. Pero es decir que España da respeto ya a la gente. Lo que pasa es que las circunstancias políticas son diferentes, cambian, ¿no? Cambian, cambian. Pero tiene que haber un gobierno, da igual. Quiere decir, será mejor un gobierno no tan poderoso como Norteamérica, pero un gobierno tiene que haber un gobierno. Porque ¿qué sería un país sin gobierno? Una anarquía. Pues que habría un derrumbe total de todas las instituciones, de la gente, del tráfico, de la policía. Bueno, no puede haber, tiene que haber un gobierno. Mejor, peor, tiene que haber un gobierno. Y Dios lo acepta, porque la Biblia incluso dice que Dios pone a los gobiernos. Parece increíble, pero lo dice la Biblia. En la carta a los Romanos, léanlo, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, toda alma está en sujeción, dice el texto, el apóstol Pablo escribió, toda alma, todo el ser humano, está en sujeción a las autoridades superiores, a los gobiernos, porque dice el texto, no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios, no los humanos, Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas. Por eso llevan la espada, dice el texto. O sea, los militares, la policía, los servicios de seguridad, los servicios secretos, los gobiernos, los alcaldes, llevan la espada. Porque son ministros de Dios. O sea, que Dios pone a los gobiernos y son sus ministros. O sea, son como seres sobrenaturales, en una forma simbólica, que Dios los ha puesto y hay que respetarlos. Dice, porque si alguien, dice el texto, se opone a estos gobiernos puestos por Dios, se está poniendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Es curioso, muchas veces se discute, y no es que estoy hablando de política ni nada, que los gobiernos son necesarios. Que un gobierno que quiere interrogar a otro gobierno, no. El gobierno que sea, mejor, peor, está bien. Bueno, si ya se exagera, pues habría una forma, de una manera democrática como sea, pues quitar a ese gobierno, que pongan otro mejor, que te ponga algo para beneficio de la humanidad. Pero bueno, eso son exageraciones, ¿no? En el caso de un gobierno ya sea un derrumbe total. Pero bueno, voy al punto. España, digo, sea el gobierno que sea, volverá a ser lo que fue y más, mucho más. Es profético además. Recuerdo que muchas veces he dicho en algunos de mis vídeos, y eso parece que tiene que ver mucho, que después del diluvio de Noé, claro, la UNESCO y todo eso no cree en el diluvio. Hay mucha gente que tampoco cree en el diluvio, no, eso fue una cosa de los judíos. Eso. Hubo una inundación, según una inundación territorial y alguien huyó y dijo, un diluvio. No, sí hubo un diluvio. La Biblia dice, y Jesucristo habló del diluvio de Noé, que toda la tierra se inundó de agua, lluvia, que no había llovido nunca jamás antes del diluvio. ¿Por qué? Porque había en la tierra invasores, ángeles caídos, demonios, materializados y que crearon seres gigantescos, los hijos de los demonios, en relación con mujeres, y que crearon dinosaurios, y que crearon radiación, y que crearon ruina económica, que la tierra se arruinó toda, la infestaron con radioactividad, que de hecho tuvo que venir diluvio con agua y que mezclase el agua de la lluvia con el agua del mar y acabar con la ruina material del planeta Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay una leyenda que resta de la siguiente manera. Es una leyenda que todas las leyendas tienen connotación con la verdad. Parece que son tan antiguas. Antiguamente no se escribía, ¿no? Un hecho histórico o se decía por tradición verbal. Mira, pasó esto en aquel tiempo, nuestros antepasados. Pero dice que la leyenda de Toledo, que es el centro geográfico de España, que mire España, pum, Toledo, justo. Trajeron, dice la leyenda, desde el Ararat, donde descansa y se sacará pronto el arca de Noé, está allí, a 400 y pico metros de altura, está allí, ya han entrado varias veces. Se trajeron a un descendiente de Noé, un hijo, o el hijo de un hijo, bien, desde el Ararat, que se quedó Noé cerca del Ararat, viviendo después del diluvio, para fundar Toledo. Curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Toledo, Ararat? Si el Ararat está a miles de kilómetros de Toledo, en el Tíbet y por ahí. Sí, porque ya se sabía, Dios que conoce el futuro, puede ver el futuro, que España y Toledo llegaría a ser un punto vital que cambiaría la faz de la Tierra. Parece leyenda, parece increíble, parece, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cambio mundial? Mucho. Porque en España están esperando cosas para, y además proféticamente, que se tendrían que descubrir en el tiempo del fin, que cambiará la faz de la Tierra. Y la gente
poco, porque no se habla de esto mucho. Procuran no hablar de esto mucho. Son alto secreto. Para muchas sociedades, secreto de Estado, materia reservada, alto secreto. Y aquel que lo intente revelar, le dan el corte y ya está. Recuerden, ¿por qué cree que se cepillaron a Kennedy? Por esto. Porque quiso revelar esto. ¿Por qué se han querido eliminar al señor Trump, presidente Trump, 2 veces? Por la misma razón. Quiso, dijo, cuando yo estoy... Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Bueno, pues, ¿qué hay en España? ¿Qué va a cambiar España? ¿Y qué hay que va a salir y que va a cambiar España como nación a escala mundial? Volverá a ser como de antes. Voy a enumerar algunas de las cosas, no todas. Está esperando reescribir, revelar, sacar a la luz pública la cueva de Hércules, que es historia de España. De hecho, España cambió a raíz de la cueva de Hércules. Fue una cueva que se llamaba la cueva de Salomón, en Toledo, capital. Que Salomón fue destinado a España. Bueno, ya conocen, no es por alargar la historia, que Salomón, hijo del rey David, llegó a ser el rey más poderoso del planeta, más inteligente, más rico. ¿Por qué? Porque hizo un templo. Lo quería hacer su padre, el rey David. Pero Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, le dijo, no, ahora bien, un sueño no, tú eres un hombre de guerra, muy bien, te he hecho rey, pero que lo haga tu hijo, Salomón. Y lo hizo. El hijo de Salomón le dio los planos, el templo. ¿Para qué el templo? Para tener dentro el arca de la alianza. El arca de la alianza era un sistema, un arca con 2 ángeles, que no podía ver nadie, ni tocar, ni los levitas, nadie. Pero y una lona azul. Pero la llevaban entre 4 levitas, y en la batalla de Israel, el arca de la alianza, solamente los levitas y el pueblo de Israel iba detrás contra los filisteos, aunque fueran millones. Dice que sacaban el arca, iban tranquilos, iban cantando unos salmos, y entonces venían los ejércitos, a veces 1 millón, y se ponían para los israelitas con el arca sentada y empezaron a cantar los salmos del rey David, sus padres. Salmos, canciones, con las arpas de los levitas y tal, los cancioneros. Y dice que el arca salió una de luz, y todos los filisteos muertos se mataban entre ellos o se morían. Se caían muertos. Bueno, ganaban batallas con el apoyo y el poder de Dios, porque nadie podía entrar en Israel teniendo allí como protección a Dios, Jehová Dios, el arca, el mensajero, que es un receptor también solo para hablar con Dios, llamado de una manera vulgar. Bueno, y vuelva a España. Pues sí, España está esperando, he dicho, la cueva de Hércules. La cueva de Hércules, que ya saben que, por hacer un poco de historia, el rey Rodrigo, en el año 711, pues no tenía que entrar, ni él ni nadie, a la cueva. Un túnel gigantesco por Toledo, ¿sabes? Y Toledo está infectado de túneles. Hay gente que ha entrado, mucha gente, pero todo tiene a varias alturas, pero kilómetros. Hay en Toledo, que es como una montaña, pues hay, debajo de cada monasterio hay túneles, debajo de catedral, hay túneles, y un monasterio con otro monasterio, otro túnel, y hay gente que se ha perdido en los túneles, y da miedo, aun con linterna, no, da miedo, te metes en un túnel y te has confundido, son laberínticos, te metes aquí, baja una escalera, vuelve, sube, pues, y ya no sabes por dónde entrar, salir, y la gente se ha perdido y no ha salido más. Habrá esqueletos de gente perdidos por montones. Pues Toledo está esperando el arca de Salomón, perdón, la cueva de Salomón, la mesa de Salomón. Me confundo con el arca que también está en España, saldrá. ¿Y qué es la mesa de Salomón? Dicen los textos antiguos, y hay textos hablando de que la arqueología habla poco de esto, nada, que Salomón había construido con la sabiduría que Dios le dio, porque en un sueño, a Salomón, por haber hecho el templo, en un sueño habló Dios con él. Y le dijo a Salomón en el sueño, a ver Salomón, gracias por el templo que has hecho, para el arca. A ver Salomón, te voy a hacer un regalo. Le dijo, Salomón, dime qué quieres. ¿Qué quieres que te regale? Por haber hecho esta obra, que tardó casi 7 años, ¿no? Una obra majestuosa, un templo, forrado de oro por dentro, unas columnas, todo de marfil, de mármol. Bueno, y le dijo en un sueño, ¿qué quieres que te dé? ¿Quieres mucho dinero? Que te dé riquezas. O poder sobre tus enemigos, la batalla, ganes todas y tal. O que te dé muchos años largos de vida, tal. ¿O qué quieres que te dé? Muchas mujeres, muchas quieres. Y Salomón le dijo en sueño, mire, no, te doy gracias por todo lo que me dices, por todo lo que me das, pero una cosa sí te voy a pedir, es lo único. Dice, lo único que te pido es que me des sabiduría para yo gobernar el pueblo, que era en todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para gobernar tu pueblo con sabiduría, con orden, con disciplina, con prosperidad. Y le dijo Dios, pues muy bien Salomón, pues por haber dicho eso, te daré sí, sabiduría como nadie jamás ha tenido en la tierra,
y poder, riquezas, largos años de vida y grandeza por todos sitios. Y así lo hizo. Llegó a ser soberbio Salomón. Hizo rico todo Israel. Y tenía 1000 mujeres, una exageración, claro. No tenía que tener tantas, pero era entonces, bueno, se compraba a las mujeres como que compra patatas. Pues le mandaba a la gente, cómprame 10 mujeres, 20 mujeres que sean guapas y ya está. Y entonces, claro, es verdad que las mujeres le desviaron de la verdad y se hizo rebelde al final, ¿no? Pero el punto, llegó a ser rico a todo Israel. ¿Sabe cómo hizo rico a todo Israel, Salomón? Dice la Biblia que cada 3 años volaba Salomón de Israel a Tarsis, a España. Tarsis, ¿recuerdan Tarsis? Que era la mujer que trajo a aquel hombre de Arará, hijo de Noé, a España. La mujer se llamaba Tarsis. El primer nombre que se dio a España, los tartesos, Tarsis. Volaba 3 años y se llevaba toneladas de oro en naves hacia Israel, haciendo rico todo Israel. De tal manera que los israelitas, dice la Biblia, eran tan ricos bueno, que era el oro y la plata para ellos como las piedras. Que o sea, de caricia de valor, bueno, para ellos. Pero con ese oro era el comercio que hacían con los países extranjeros o limítrofes de Israel. Entonces no había moneda, ni papel, ni cheque, ni... Entonces, bueno, ¿cuánto vale esos caballos? Entonces, pues mira, dame 50 gramos de oro o de plata. Pues lo pisaba una... A ver, ahí, vale, toma. Y era el peso en materia. Y venga, y se iba con los caballos. Entonces, dice, todo esto rico a todo. Pero el oro venía de España. El oro de Tarsis, con las naves de Tarsis. El oro de Ofir se llamaba entonces, porque el oro Ofir significa oro puro. Aunque yo no soy experto en oro, pero que dice, el oro siempre, generalmente los lingotes, está mezclado con otros materiales. No se encuentra nunca oro puro. Pero Salomón había hecho una forma de purificar el oro que era puro, purísimo. Es decir, no había nada más que oro, los materiales brillantes, los lingotes. España. Está esperando España entrar en la cueva de Hércules, que está el cronovisor de Salomón. Y el cronovisor de Salomón es una mesa, como decían los textos antiguos, y los puede leer, que no lo enseña con astucia. La UNESCO no enseña nada y lo rompe. De hecho, quemó varios cientos de esqueletos de gigantes que había en los misioneros, los hijos de los demonios, para que la gente no lo viera y no viera que la Biblia dice que sí, que los demonios hicieron un hijo gigante, los nefelín. Pero bueno, el oro. España, hay toneladas de oro esperando. España está esperando la cueva de Hércules. Y la cueva de Hércules, imagínense, como dicen los textos antiguos, que yo cito de textos que se pueden comprobar, que Salomón había construido una mesa mágica, dicen los textos escritos de los hebreos, antiguo en arameo, que había construido una mesa mágica. Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, una super sabiduría, vamos, era un ángel. Dice que en esa mesa podía haber cosas que habían pasado en el pasado y cosas que pasarán en el futuro. Se llama hoy, en términos más modernos, cronovisor. Bueno, pues claro, la gente puede pensar, hombre, en aquellos tiempos, no, es que Salomón no era, sí, en aquellos tiempos, pero era la sabiduría que Dios le dio, en abundancia. Es decir, era un sabio como no habrá habido nunca y podía tener un cerebro como lo tendremos nosotros en 10.000 años o más. Y entonces podía saber cosas y construir cosas. De hecho, dicen los textos antiguos que Salomón construyó naves, las naves de Tarsis en España, que viajaba con las naves, con ejército, hacia otros países, por lo cual en otros países, para ver la tierra, porque entonces Israel era el centro del mundo, era el pueblo de Dios en aquellos tiempos, hasta que mataron a Jesucristo, un error gigantesco. Era el pueblo de Dios. Entonces, para expandir el pueblo de Dios en toda la tierra habitada, y viajaba con naves llenas de ejércitos, de israelitas, como igual que iban en las batallas de Israel, en cientos de miles de israelitas a batallar para libertar a Israel, pues Salomón lo hizo, pero en gran escala. ¿Y por qué eso? Hoy, si miran los textos en la Biblia, dice que Salomón llegó a tener 1000 mujeres, 300 reinas, 300 concubinas, no sé cuál, princesas, bueno, un ejército. ¿De dónde tanto? Pues muy sencillo. Iba a los países del mundo, y Salomón ya tenía planos del planeta Tierra, por eso ya es otra historia que contaré. Planos. Y entonces, con las naves voladoras, no crea usted un avión de estos de los años 40 o algo así, no, unas naves con energía dinámica, que no hacían ruido, no llevaban carburante, y podían volar para siempre, a la luna, llegado el caso. Entonces iba a cualquier país y lo hacía los planos, con los planos que había hecho. Venga, esto es Sudamérica, esto es Centroamérica, aquello es China, vamos a Rusia, y rápidamente. Y en las mujeres que habían allí, que había mujeres en todo el planeta, ¿por qué? Porque recuerden que Dios muchos siglos antes cambió la lengua de los israelitas en Babel, Babilonia, para que se extendieran por toda la tierra. O
sea, siglos antes. Entonces había mujeres y hombres en todas las tierras habitadas. Entonces Salomón iba a tal país, vamos a poner Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Cuba, en Hawái, en donde quiera. Y veía una mujer, la más bella, Salomón, y se acostaba con ella. Entonces la dejaba embarazada. Y dejaba ella con el embarazo allí, con dinero, con medios, para que tener el pueblo de Dios, que era entonces Salomón, el rey Salomón, el representante de Jehová Dios en la tierra, pues era el pueblo de Israel. Entonces, dejar el pueblo de Israel en todo el planeta. Por eso muchas veces se extraña a la gente que hay leyendas y historias de que israelitas han estado allí miles de años antes. Y que hay gente que tiene las características de un judío y la sangre y todo, han hecho análisis, que raro, pues este viene de... Y se piensa que son colonos perdidos o vikingos, o no. Israelitas estuvieron con Salomón, no fue él solo, fue con el ejército. Entonces dejó prole de Salomón en todo el planeta, y sobre todo en España. Sobre todo en España, que venía cada 3 años, dice la Biblia, se llevaba oro en naves hacia Israel. Hizo rico todo Israel. ¿Dónde se cree que hizo rico todo Israel? ¿De qué? De oro. Hay muchas minas de oro en Israel, de España, de Tarsis. Entonces, todavía en España, sobre todo en Toledo, todavía existe, de aquello entonces, una colonia judía, que es la más antigua de Europa, en Toledo. La colonia de la judería en Toledo. Hay que han nacido allí, que han vivido allí. Bueno, han nacido en España, pero son todavía de Salomón. Y está la judería, que es muy popular en Toledo, en España. La judería son varios solamente con judíos. De Salomón, entonces. Y siguen estando allí todavía. Y que entonces la misión de aquellos judíos, que dejó un ejército casi de hombres y mujeres, que tenían que vigilar la cueva de Salomón para que no entrara nadie hasta que llegara la persona indicada. Y todos los reyes que estuvieran en Toledo, sean judíos, no judíos, romanos, que estuvieron godos, visigodos, estuvieron normandos, estuvieron judíos, estuvieron romanos, todas las colonias antiguas estuvieron en Toledo, justo en Toledo, ¿verdad? Y entonces había una ley, no tenían que entrar en la cueva. Había en la cueva un talón grande, entonces un aviso de que no entrara nadie, porque si entrabas allí, cualquiera que entrara, España sufriría una invasión, una ruina que tardaría 700 años, esclava de cualquier país que invadiera Toledo. Era una ley que dejó Salomón, 700 años, que era el tiempo que tenía que esperar hasta la liberación. Y el rey Rodrigo, eso es la historia de España, que se vio aquello cuando entró de rey, y lo toma a broma, esto no. Pero qué tontería es esta, pero esto ha estado aquí siglos. Y el Rodrigo, un cabezón, dijo, no, si esto seguramente que ha sido alguien, alguno de los que estuvieron aquí, de los romanos, estuvieron aquí todo el mundo, y de los árabes, vete, tú sabes. Y dice, y dejaron aquí unos tesoros, y como son la gente muy supersticiosa, de cuando tiene esto, si entras aquí en la ruina de España, tal, 700 años, y la gente tiene miedo, y los romanos, todos tenían miedo, no entras ahí, no, cuidado, que estos eran supersticiosos. Y digo, no, esto vamos a entrar, que aquí hay algo que hay que sacar ahora. Y entonces la gente le decía a Rodrigo, el rey Rodrigo se llamaba. Y bueno, pero no entremos, esto es verdad. Aquí los judíos lo saben, que esto... Venga, entrar, si no entro yo, venga, entramos nosotros, tío, pero entrar, venga, echarle un vistazo y decir lo que hay. Y se quedó en la puerta tranquilamente, Rodrigo, y a las pocas horas salieron corriendo todos, los que habían entrado, blancos, pálidos. ¿Qué ha visto? ¡Ay, no, señor! ¡Es horrible! ¿Pero qué habéis visto hablar? Ha habido 2 estatuas gigantescas metálicas allí, dice, y estaba ahí todo iluminado, todo muy... Nos dio mucho miedo porque empezaron a pegar martillazos, y salimos corriendo, era horrible. Dice, yo quiero verlo eso. No entremos, vámonos, no, quiero verlo. Y se encabezó y entró Rodrigo. Otra vez con la gente temblando y todo, y vieron 2 máquinas, robots, que protegían la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón. Y entonces Rodrigo, como están los robots programados para ir a una voz, están programados porque, bueno, ya es largo de contar las vidas de Salomón, visiones del futuro, ¿quién entraría para ahora esa voz de esa persona que entrará en el futuro? Ya veréis que entra, y que esté programada para que cuando la persona indicada entre, oigan la voz y los robots paralicen. Está programado para ir una voz y se estén quietos obedeciendo a esa voz. Y todos los reyes tenían la voz programada. Entonces Salomón le dijo a los robots, no, a los robots, asustados todos, máquinas, no hacemos nada, no tocar nada. No, le decía a los robots, no hacemos nada, solo para ver, no tocamos nada, solo vemos y nos vamos. Y los robots pararon con la masa. Y entonces miraron allí y dice que había en la mesa, eso es la historia de España, que había como un pliego metálico, hoy le decimos un ordenador de mano, de esto que hay, ya de que son casi hojas, ¿no? Y le abrió y que vio imágenes andando
con espadas árabes y turbantes. Los árabes, la invasión de los árabes. Esto la profecía. Y cerraron, salieron corriendo y efectivamente, a pocos días después ya estaba invadida árabe. 700 años estuvieron los árabes esclavizando toda España. Y Rodrigo murió, todos los familiares murieron, hasta que se cumplió la profecía de 700 años de esclavos de los árabes. Y después de 700 años, pues se acabó la profecía y echaron a los árabes, los reyes católicos, la unión de España de nuevo, todo, y a los judíos, todo fuera de España, hacia África, Marruecos y a todo. Está esperando la cueva de Hércules. Digo, se llama así, la conocen por ese nombre, pero es la cueva de Salomón. Son los romanos que ponieron Hércules, a uno de sus supuestos dioses. La cueva de Salomón está esperando. Y tened por seguro. Ya veréis lo que va a pasar allí. Ya veré. Entraré. Pero claro, ya lo veré. El cambio que va a haber en España. Y hay más cosas en España. Las naves de Tarsis. Las naves que construyó en España. Tarsis, Salomón, para viajar por todo el mundo. Hay túneles en Toledo, hay varios, porque está todo muy disperso, ¿no? Para que alguien que lo encontrara supuestamente de casualidad no hiciera nada daño, sino que están dispersos, como muchas cosas están dispersas. Bueno, ¿y qué pasa con esos naves? Que no gastan gasolina, gasoil, ni combustible, ni hacen ruido, ni las piezas se oxidan. ¿Qué pasa? Como los ovnis de Roswell, por ejemplo, material semejante. Pues que esas máquinas de taxi, esas naves voladoras de taxi, cambiarán la faz de la Tierra. Porque hoy el problema que hay en la industria, de que el combustible, que el petróleo, que está, todos los líos que hay de las naciones, los abusos, los aranceles. ¿Qué pasa cuando en España, con el gobierno que sea, vuelvo a repetirlo aquello de, no, de izquierda, derecha, no, un gobierno, punto. Dios pone a los gobiernos. El que sea, Dios lo pone o lo quita, si no vale. El gobierno, imaginen qué industria se creará en España construyendo esas naves para coches, aviones, trenes, barcos, inoxidante, que no gasta carburante, que es electromagnético todo, y que duran para siempre, y que no hacen ruido. ¿Qué industria se creará en España con eso? Solo con eso. ¿Qué puede figurar? ¿Qué patentes se venderán para otros países para construir eso? Que en poco tiempo, en 3, 4 años como máximo, 5 ya mucho, España se llega a ser una nación poderosa, súper poderosa, con la patente de unas naves voladoras que no gastan carburante, que no hacen ruido, que no consumen, que pueden volar a cualquier sitio, que son rápidas, que son eficientes, que tal y que cual. Y que no hace falta un aeropuerto grande para despegar o para aterrizar. ¿Y ustedes imaginan los inversores del mundo esa patente lo que costará? Billones o trillones de dólares. Entonces, ¿qué piensa que en España va a quedarse así? Se llenará España de gente. Solamente por eso ya, de momento, ver la cueva y ver más. ¿Qué más hay que va a pegar fuerte? Los gigantes que he dicho muchas veces, los nefelín. En España, en todo el mundo, han salido muchos gigantes, esqueletos, montones. La UNESCO ha tenido la mala sombra de cada vez que han salido esqueletos gigantes, destruirlos. Y ahí, mira en internet, que hay contratos que hizo en secreto la UNESCO con los almacenes norteamericanos, smithsonianos, que se llaman orden de la UNESCO en varios almacenes grandes, túneles, cientos de cajas de esqueletos gigantes que aparecían en todo el planeta y siguen apareciendo, esqueletos de varios metros, los nefelín, que el diluvio los ahogó. Pues cogió que los quemaran todos. Pues yo sé dónde hay rocas en diferentes emplazamientos de España, no en uno solo, para que por si acaso, de casualidad, alguno encontrara uno, hay más. Con cuerpos, no esqueletos de gigantes. Otra vez más, ¿cuánta industria, cuántas empresas vendrán a España? ¿Cuántos inversores? ¿Cuánto turismo? Solamente por ver eso, solamente por ver la cueva de Hércules. Hay rocas con dinosaurios pequeños, en túneles los más grandes, túneles gigantescos, dejados expresamente antes del diluvio. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Dirá, ¿qué fantasía? Bueno, no tan fantasía. Porque si miran, verá con asombro que la gente no ha pensado cuántos esqueletos de gigantes ve usted en algún museo de la Tierra de antropología, que se ven esqueletos de dinosaurios, esqueletos de monos, esqueletos de elefantes. ¿Ve un esqueleto de gigante? ¿A que no ve ninguno? Pero si me en internet ve miles de fotos que se han aparecido a lo largo de la historia y la gente de privado que ha visto una selva, un esqueleto, la ha filmado en una cueva, otro esqueleto gigantesco de varios metros, pero verá que la UNESCO ha prohibido que eso se haga público en los museos. ¿No le parece raro? ¿No le parece extraño? ¿Por qué no va a haber
Pero ya no digo esqueleto, y aparece gigante. Si miran en internet, por ejemplo, hay una historia reciente además, que abriendo rocas, como yo digo, están dentro de rocas, y ya me conocen, ya los sitios que he hecho la ciudad me conocen de años, de toda la vida. Y entonces dice que hicieron este experimento en Afganistán, y que allí en Afganistán sacaron cuerpos, porque hay rocas de ese montón, y sobre todo en Afganistán, que están muy cerca de Arará y de Babilonia, todas aquellas zonas. Sacaron cuerpos para experimentar. Uno se le escapó, un gigante, de varios metros, alguien sostiene eso, porque está en estado inósea, es decir, es como si estuviera dentro de una botella de cristal. Pero cuando entra el oxígeno y empiezan a respirar, entra ya el oxígeno en los pulmones y el corazón empieza a bombear, se despiertan. Y se le escapó uno. Y tuvieron que ir a un desierto mató a varios militares y salgo una bestia. Y mandaron un ejército, una sección de norteamericanos a matar a aquel gigante por helicóptero y van siguiéndole. Están en el desierto de Kandahar y pum, pum, pum. Y llegaron allí un ejército, una compañía a tiros con él. Y le mataron. Y mató a algunos soldados militares. Entonces vinieron varios helicópteros con redes, se lo llevaron varias redes porque pesan toneladas. Y lo metieron en un avión Hércules hacia el área 51 de Nevada. Y tiene una entrevista cinematográfica, periodística, sobre algunos militares que estuvieron en aquel combate con aquel gigante. Y les habían dicho que había, prohibido terminantemente decir nada de eso. Alto secreto. ¿No le parece raro? Alto secreto. Y se lo decían eso, iban a prisiones militares o cadenas perpetuas. Y yo con mucho miedo dijeron, sin ver la cara, yo hablo. Lo que hicimos aquí, mató a algunos soldados y les mandamos tiroteos y les pegábamos tiros y nada, hasta que en la cabeza. Y ya le tumbamos un poco y ya mandamos un helicóptero, se llevaron. ¿No le parece raro que no quieran sacar eso adelante? ¿Por qué? Que la hueva del Hércules no hable nada de eso. ¿Por qué? Que llegaría el tiempo del fin y que España llegaría a ser una nación poderosa. ¿Sabe que hay leyendas también en España que tampoco dicen? Pues si no hay mala sombra y si no hay gente interesada en que esto se calle. De hecho, piense una cosa. ¿Por qué se cree que se te pillaron a Kennedy? Porque dijo que estos altos secretos, esta materia reservada, estos secretos los iba a sacar él. Que la gente tiene que saber eso. Que no puede ser que lo guarden una sociedad y le digan a la gente lo que tiene o no tiene que saber. Se los cepillaron. Y luego a su hermano, Robert Kennedy, y luego al hijo de Kennedy, John Kennedy, y luego, sí, cuando intentas sacar la verdad, van a por ti. Y sacaré más cosas que están preparadas en España, porque hay luego en otros países, claro, más cosas. Impresionante. Cuerpos de mujeres dentro de rocas, no solamente gigantes, mujeres. ¿Y qué son esas mujeres? Como dice la Biblia, que los demonios se vinieron a la tierra. En Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, léanlo. No lo estoy inventando, está en la Biblia, hace miles de años. Y tuvieron gigantes. Pero estos ángeles demoníacos, rebelándose contra las leyes de Dios, se hicieron materialmente como ser humano y tuvieron hijos con mujeres en estado de... bueno, acostándose con ellas, claro. Y tuvieron gigantes. Tuvieron gigantes. Pero ¿y estas mujeres? También están dentro de rocas. Porque la Tierra, es que es muy largo de contar, es como un ajedrez. Jugar unas fichas y estar una hora dando vueltas hasta llegar al jaque mate. ¿De dónde aparecieron millones de mujeres? Cuando los gigantes, cuando los demonios estuvieron en la Tierra, si en la Tierra llevaría a la Tierra 1000 años, desde Adán y Eva. De hecho, Noé conocería a Adán, personalmente. Adán vivió 930 años. ¿De dónde vinieron las mujeres? Transferidas del futuro. ¿Sabe que cada año desaparecen millones de mujeres, niños y niñas de diferentes partes de la Tierra? A que los medios tampoco lo dicen. A que no dicen nada. A que los medios no hablan nada de los gigantes. A que los medios no hablan nada de la cueva de Hércules. A que... Tabú. Tabú. Le dicen, esto sí, esto no. Le dan un panfleto, esto sí, esto. No invites a este y a esto tampoco. No, cuidado. Es así. Para que la gente no sepa la verdad. La esperanza de que muy pronto todo va a cambiar. Hay muchas más cosas que van a salir, que voy a sacar, muchas. Podría estar horas hablando, porque hay tantas cosas que es tan impresionante, que bueno, cada cosa te necesitaría media hora para demostrar lo que va a pasar. Hay cosas que la gente ni ha entendido. Precisamente ahora, ya como conclusión, porque no quiero hacerlo muy largo, podría estar horas hablando de cosas que la gente ignora o que ha oído, que, ¿se acuerdan que he dicho yo muchas veces, años, que las pirámides, eso del cuento de los faraones que iban con látigo a los esclavos, mentira. Ya de momento mentira.
No hay ni un solo jeroglífico, ni un solo plano, ni un escrito, nada que diga nada de las pirámides. Pero no solo las de Egipto. En todo Egipto hay más de 100 pirámides y otras enterradas en la arena que no las han sacado todavía. Pero es que en Sudamérica, en Centroamérica y en Bosnia, más pirámides. Han descubierto pirámides en la Antártida, gigantesca, más grande que la de Egipto. Y pirámides en la Luna y en Marte. Pero si la pirámide es el edificio más popular en todo el planeta y fuera del planeta. ¿Cómo que los faraones? ¿En qué pirámide han encontrado algún faraón muerto, de alguna momia? Ninguno. ¿Ve cómo han mentido a la gente? Pues yo diré quién son las pirámides, quién las hizo, por qué, qué función cumplen. Y ahora se han descubierto, que le da temblor a la UNESCO, de que debajo de las pirámides, se ha descubierto, hay medios científicos, que debajo de las pirámides, o sea, la pirámide es como el cucurucho, el gorro, y que debajo hay edificios gigantescos y partes metálicas y ciudades. Pero debajo, no es que está a varios metros debajo, no, debajo. La pirámide es como, digamos, eh, los edificios subterráneos, kilómetros. La pirámide es el gorrito. Esto es la pirámide y abajo hay kilómetros. Pero más gigantescos que las mismas pirámides. Kilómetros. O sea que eran las tumbas de faraones, ¿no? ¿De tumba de qué? ¿De qué faraón? El mundo ha sido engañado. Ahora, he puesto algunas más cosas. Hay mucho más. Ya digo, estaría horas. Pero es que costaría un vídeo que 2 horas o más. Pero lo más importante, las pirámides, la cueva de Hércules, las naves de Tarsis, las mujeres entre rocas, que son muchas atrapidas del futuro, ya verá la que se va a liar. Y así, sí, yo vengo de tal fecha, del año 2020 o 2010 o 1900. Y estaba en el campo y vi una luz, me cegó, y abro los ojos y veo gente gigantesca y mucha gente rara y dinosaurios sueltos por ahí. ¿Y qué va a pasar cuando cuenten eso? La evolución, ¿no? ¿Se dan cuenta que no quieren que esto salga? Que la gente, porque los negocios se van aire y ellos fuera. Ramplarán con todo lo que puedan, incluido el Vaticano, que también le va a tocar la lotería cuando empiece a salir todo esto. Porque sabe que debajo de monasterios hay rocas con estos gigantes y debajo de catedrales también, digamos, en las cristas. ¿A que no lo dicen? Mire a ver si dejan ver la carrera de Santiago la crista. ¿A que no les dejan? La Sagrada Familia en Barcelona, miren la crista. ¿A que no les dejan? ¿Por qué no? Mírenlo. A ver qué rocas son esas que hay debajo. ¿Comprende por qué alto secreto? ¿Por qué hay intereses creados gigantescos para que esto cremallera? Se siga diciendo que la gente, que el hombre mono, que sí, la evolución, el más allá, la reencarnación, que cuentan bolas para que la gente siga en su ignorancia. Pero Dios ha previsto que en el tiempo de fin todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, digo Jesucristo, se llegará a revelar. Y Dios no miente, el Hijo de Dios menos todavía, nadie. La palabra de Dios, la Biblia, ha predicho que en el tiempo del fin todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, se llegará a revelar. Porque esto será una luz y bueno, y vuelta, aunque sea simplificando, a España. ¿Qué tiene que ver España? Mucho. Porque en España empezará todo este cacao final. Luego se tendrá por toda la tierra. Hay cosas por sacar en Australia, en Siberia, en Centroamérica, en Sudamérica, en varios países del mundo. En Etiopía. Hay cosas por sacar que, claro, enumerarlas ya costaría horas. Pero bueno, lo más importante, todo esto saldrá. ¿Y qué va a pasar al principio del tema con la economía española? Muy sencillo. ¿Cuánta industria se traerá en España? Estos descubrimientos. Habrá más. Pero solamente por ver eso. Por ver la cueva de Hércules, por ver los gigantes, por ver las mujeres entre rocas, por ver los dinosaurios, pero no esqueleto, cuerpo. Y revivirlos. ¿Cuánta gente vendrá a España? ¿Cuántos periodismos? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos inversionistas? ¿Cuánto turismo? ¿Cuántas poblaciones se tendrán que reconstruir? ¿Cuántas carreteras nuevas para una invasión de millones de turismo? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántas industrias? ¿Cuántos restaurantes? ¿Cuántas playas reedificadas? ¿Cuánta gente? ¿Cambiará o no cambiará España? ¿No será una potencia económica mundial? Seguro. Una vez dijo el presidente actual de España, el señor don Pedro Sánchez, dijo una cosa que hace años, yo creo que se le escapó, no sé. Es unas palabras que dijo que yo lo oí en un discurso que estaba dando en las Cortes y yo me quedé, ¿no? Él una vez dijo en un discurso, no me acuerdo qué era, hace años, ahora 3 o 4 años, no me acuerdo, pero no lo he olvidado, me quedé perplejo. ¿Por qué no se dio un discurso sobre la economía española, sobre tal y cual?
de la industria, cómo va prosperando todo y tal. Y al final dijo, y les digo una cosa, dijo el señor Pedro Sánchez, les aseguro que muy pronto España, el país español, prestaremos dinero a otros países. Y yo me quedé así. Digo, ¿por qué ha dicho eso? Pero sabrá el señor Pedro Sánchez, como yo tengo muchas escuchas, lo que yo voy diciendo ya de años, y ha hecho el cálculo, ha preguntado a gente y ha dicho, lo que dice Alberto es verdad. Entonces él ha calculado, en cierto modo, cuando eso empieza a funcionar, llegará tanta grande la economía española que todo el mundo invertirá en España. Entonces, hoy en día es un problema en España y otros países la inmigración. Viene gente de otros países pobres y a prosperar, bien, lógico. Pero entonces será tal la industria, la renovación del pueblo español, que tendremos que pedir, como hacía antiguamente en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, gente que venga a trabajar a España. Tenemos que pedirles, por favor. Y trabajo para todos. ¿Llegará o no llegará a ser España una potencia económica mundial? Seguro. Y algo más. ¿Quién cree que va a entrar en la cueva de Hércules? Alguien que está preparado, prescrito. La historia de España habla de que en el tiempo del fin, la dice la historia de España, ¿eh? Está escrito, no es que se va inventando, está escrito. Pero los historiadores de España dicen, no, pues esto ahora está profético. Que en el tiempo del fin aparecería un personaje extraordinario en España, que revelaría todos los enigmas, todos los misterios, y que esta persona haría rica y poderosa a España. Y se le da un título, el Gran Monarca. Averigüen quién es el Gran Monarca y se van a llevar sorpresas. España está prescrita desde el tiempo de Noé a ser una nación poderosa, una luz para el mundo. Recuerden las palabras que he visto y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Hay muchas verdades por conocer, la gente va a despertar. El opio del pueblo se disipará para siempre.